Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Hoy retomamos el ciclo de Hablemos del Medioevo y hoy tenemos la grata presencia de Germán Rossi, así que va a ser una tarde musical. Voy a hacer la presentación de Germán. Germán Pablo Rossi realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es decir, que es compañero nuestro, donde egresó con los títulos de licenciado en Artes, con orientación en Música y profesor en Enseñanza Media y Superior en Artes en el año 1999. En el campo de la musicología ha presentado trabajos en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Ha publicado capítulos en libros y artículos, tanto en revistas científicas locales como extranjeras. En el año 2008 ha participado, becado por la Fundación Carolina, del curso de Musicología para la Protección y Difusión del Patrimonio Artístico Iberoamericano. Durante el 2009 ha realizado una estancia de investigación dentro del proyecto de catalogación de papeles de música del archivo de la Catedral Metropolitana de México. Entre 2012, 2014 y 2017-2018 ha participado del Corso Internazionale di Musica Medievale realizado por el Centro Studio Europeo di Musica Medievale Adolfo Brecht en Italia, y entre 2020 y 2021 de los cursos del Certificado de Especialista Universitario en Investigación e Interpretación de Música Medieval de la Universidad de Lérida, en España. En 2018 y 2021 es becado para participar del curso universitario internacional Música en Compostela, en España. Desde el año 2000 ha formado parte de diferentes equipos de investigación en el marco de proyectos con reconocimiento institucional, abordando temáticas vinculadas con el relevamiento de fuentes de canto llano, la historia de la recepción y recreación de la música antigua y la performance de la música gallego-portuguesa medieval. Actualmente es codirector del proyecto FILO, Ciencia y Tecnología, Reis Trovadors, Reconstrucción Filológica Musicológica de la lírica medieval románica con herramientas digitales. Creador y director de los ensambles de música medieval o cursos Labor Intus e Improibis, que vinculan la investigación musicológica con la práctica musical, abordando repertorios de la península ibérica y de Francia, así como del Trecento italiano. Con ellos, desde el 2003 hasta la actualidad, ha realizado conciertos en Argentina, España, Italia y giras por México. En el ámbito de la docencia, es profesor de Historia de la Música en los conservatorios Astor Piazzolla y Manuel de Falla, tecnicatura en Música Antigua, y docente regular de Historia de la Música, Antigüedad Clásica y Edad Media, Evolución de los Estilos 1, Oriente y Grecia y Edad Media, e Introducción a la Música, Introducción al Lenguaje de las Artes Musicales de la carrera de Artes en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es decir, todo un honor tenerte como invitado. Así que teniendo a un especialista en música medieval. Así que para nosotros es muy grato recibirte y va a ser muy grato escucharte y escuchar la música que nos vas a regalar de alguna manera. Así que te doy la palabra, Germán. Adelante. Muchas gracias, Adriana, y a toda la cátedra por la invitación y por poder tener la capacidad de, ante estos años que ha sido complicada la situación por todo este contexto epidemiológico, generar un ciclo como este, donde ya he escuchado a personas fantásticas, un poco charlando, y que me parece fundamental que la gente que hace medieval, que somos medievalistas, ya sea por estudio, por opción, por gusto, tengamos espacios donde podamos un poco interactuar y hacer preguntas medio nerds que en otros ambientes no serían, pero mucha de la gente que está sé que sabe un montonazo y que tienen un interés y que van a hacer tal vez preguntas muy interesantes, y está bueno tener ese espacio, aunque sea una charla, poder darle esa profundidad. Así que bueno, entonces ya me enseñaron cómo compartir pantalla, así que vamos a probar a ver si funciona y arrancar un poco.
La idea va a ser que podamos compartir un rato charlando, valga el título ahí del ciclo, con estas cuestiones de música y Edad Media, pero en un sentido más específico. Otra razón quiero contar, la reconstrucción sonora en el presente de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio y su relación con las fuentes iconográficas y literarias del pasado. ¿Por qué este título? Otras cosas quiero contar, porque siempre se habla de estas cantigas de Santa María y se habla de lo musical o de lo iconográfico, de lo literario, a veces se habla en su conjunto, pero me interesa reflexionar un poco sobre cómo todo eso incide cuando nosotros las traemos al presente. ¿Sí? Uno puede estudiar ese pasado medieval como una evidencia ahí y trabajarla como un musicólogo, como un especialista en cualquiera de las disciplinas medievales, como algo cernido en el pasado, estático, pero en el caso de la música tenemos un problema muy grande porque la música tiene como características lo efímero de su producción. O sea, uno dice música, fantástico, pero cuando uno dice música y escucha algo, es algo etéreo, que se desvanece en el tiempo y que una vez que transcurrió, es imposible de haberlo capturado, excepto que tenga un sistema técnico para grabar o para filmar esa performance. Situación que se da recién a partir de aproximadamente el fin del siglo XIX, con un poco de 1870, tal vez, los cilindros de cera de Edison, pero concretamente a fines del siglo XIX. Con lo cual, todo lo que sea previo a todo esto, o sea, todo ese discurso medieval, ha llegado a nosotros encapsulado en manuscritos y en códigos gráficos que uno dice, está la música escrita. Mamma mía, la música escrita. Hay unos signitos que suben, que bajan, y yo cuando la quiero traer al presente, quiero darle sonido, quiero darle cuerpo, darle corporeidad, hago un montón de procesos que tal vez están más cerca de mi presente o que por lo menos interactúan en el presente. Entonces hay siempre una relación entre presente y pasado que se va a poner en juego en esta idea de materializar sonoramente esto de las cantigas. Vamos a jugar un poco con eso y charlar sobre eso. Primero pondré yo y después seguramente preguntarán y compartiremos algunas reflexiones en conjunto. Bien, ¿qué es esto de las cantigas de Santa María que aparecen acá? Las cantigas de Santa María, aparentemente, bueno, atribuidas a Alfonso X el Sabio, que es el rey de Castilla y León, van a constituir una colección de más de 400 composiciones narrativas y líricas que constituyen la gran obra mariana que se le atribuye a Alfonso el Sabio, pero claramente está confeccionada por el Scriptorium Alfonsí, más o menos entre 1257 y 1283. Vamos a ver que hay diferentes manuscritos, hay 4 manuscritos que conservan ese repertorio, y la idea de la autoría tiene que ver con una idea medieval de autoría, en el sentido que es aquel que hace las cosas para que eso se haga. Alfonso dice en una de los escritos donde narrativamente aparece en primera persona, dice, aquel que hace un castillo no es solamente... no es aquel que pone piedra por piedra, sino es aquel que manda a que eso se haga. Y esa idea, estoy adaptándolo a nuestras palabras, esa cita, está explicando esa idea de entender a Alfonso no tanto como un autor romántico de todo esto, sino como alguien que lo manda a hacer, si quieren pensarlo más modernamente, como un productor, como un ideólogo de esta idea y de esta obra. En esta obra confluyen 3 discursos estéticos: el iconográfico, el musical y el literario. Si bien no todos los manuscritos tienen música, todos tienen el elemento lírico y algunos tienen el elemento iconográfico. Esto conforma una de las obras más importantes de arte en el sentido del siglo XIX, el arte romántico,
de arte romántico de la España medieval. Acá tenemos un ejemplo de una de las cantigas, de las más conocidas, la cantiga 100, como aparece en este caso estamos hablando del Códice Rico, que está en el Escorial, también conocido como E2, donde aparecen en el texto literario, en este caso está todo puesto en música, ya veremos el código, y una serie de seis viñetas ahí narrativas que van haciendo una selección de la instancia que se va a contar. Bien, como obra literaria, es fantástica esta idea de las cantigas. Hay más de 400 cantigas que tienen un formato poético y métrico totalmente variado. Casi se podría decir que una gran cantidad de los metros medievales y ibéricos aparecen reflejados allí, como si se hubiera querido que aparezcan. Acá puse un cuadro del análisis de cantigas identificados según lo hace Walter Maidman, que es uno de los mejores estudiosos de la parte literaria, pero citaba un artículo de Manuel Pedro Ferreira, también uno de los musicólogos que más ha estudiado esto, en el cual aparecen las formas poéticas que se dan. Hay cantigas de maestría, cantigas de refrán que tiene una estrofa y el refrán al final, cantigas que tienen el refrán inicial y una vuelta, que es algo muy novedoso y característico que aparece poco en la lírica francesa, que viene seguramente de la forma segelesca árabe y que se va a ver muy plasmado en este discurso del siglo XIII de la península ibérica y que después va a aparecer mucho más claramente en los virelais franceses de la chanson de formas fijas, en Mayot y en otros compositores del siglo XIV, y en las balatas italianas, o mismo en las laudas italianas, que tienen también esa forma de refrán inicial y vuelta. Ahora vamos a ver qué es eso del refrán inicial y la vuelta. Algunas son de forma virelais, asimétrico, simétrico, otras son de rondel andaluz, que es una forma más ibérica, no tan similar al virelais, pero que tiene esa idea de que aparece un material melódico y después se vuelve a escuchar. Vamos a verlo, pero es como uno escucha la melodía o escucha la poesía y de repente se presenta el estribillo y cuando se presenta la estrofa, en la segunda parte de la estrofa, se vuelve a escuchar la rima, la métrica y la melodía, en algunos casos, que ya sonó. Como una idea de redundancia melódica y también lírica, si quieren pensarlo. Hay otras que tienen forma de rondel, bueno, demás. Hay un montón de formas, la mayoría, como se ve aquí, la gran mayoría tiene que ver con estas de forma de 379, de refrán inicial con vuelta, que es algo muy característico de este repertorio. Estudiado también por Gerardo Jusevi en su tesis de doctorado, profesor de la facultad, quien ha trabajado en la cátedra de la cual yo formo parte y ha sido de los pocos musicólogos medievalistas que podemos contar en el país. Valga también un homenaje y un recuerdo a todo su trabajo. También podemos recordar que antes de dejarnos estaba trabajando con el profesor Corti en un trabajo interdisciplinario que buscaba esa idea de la retórica en las cantigas, donde se trabajaba la cuestión iconográfica, la cuestión literaria con el profesor Montoya español y Jusevi con la parte musical. Bien, acá aparece esto de la forma virelais, que después lo van a escuchar y lo vamos a ver. Pero esto que yo decía, que es la forma característica de este tipo de repertorio, que ya nos dice también mucho de su interpretación, porque hay una redundancia. Uno va a escuchar Santa María, estrella o día, mostranos vía, per a Deus se nos guía, después caber fatse los cerrados, que perder foran per pecados, entender de que muy culpados son más per ti son perdoados. Después da osadía que le fazia, vuelve esta idea, fazer folia más que no debería. Aparece la idea y acá aparece el estribillo de vuelta. Digo esto como una forma de entender un aporte literario muy importante de este repertorio que nos dice mucho de la performance en el sentido de que esta redundancia puede ser trabajada o esta vuelta puede ser trabajada de la manera de la reconstrucción de la interpretación, enfatizando con instrumentos o en la forma de cantar, porque es algo que se repite y está marcado desde lo lírico y desde lo musical. Acá un poco esto que decía yo, esto sería una forma de una cantiga que tiene 3 estrofas, 3 estanzas y un refrán inicial y una vuelta.
Una de las cosas que también hay que pensar con todo esto, cuando uno toma este tipo de repertorios, es problematizar estos conceptos de autor. Esto que ya dijimos, Alfonso es el autor, no el autor romántico, el autor de propiedad intelectual. Es otro tipo de autor. Hay un original, porque a veces hay 3 fuentes de la misma cantiga. Hay una que es original, como si fuera que Beethoven estuvo escribiendo la cantiga. No. Seguramente eso plasma un momento, una compilación de una circulación oral. Puede ser. También puede ser que se haya adaptado especialmente para esa compilación, pero que sin duda después, si haya estado circulando, la idea de original como partitura única, como obra, hay que discutirla. Y por supuesto la idea de título, que parece irrisorio, pero ¿cuáles son los incipit para estas piezas medievales? Perdón, ¿cuáles son los títulos de estas piezas medievales? El incipit. Como nosotros oralmente decimos una canción de manifestación o de estadio futbolístico, ¿cuál vamos a cantar? Y ¿cómo se inicia? Se inicia con cómo empieza el texto. Eso es una cuestión que mantenemos hasta el día de hoy. Oralidad. Bien. Hablamos un poco de esta cuestión de Alfonso como autor, y acá aparece en uno de los códices, él en la primera cantiga, en los prólogos, aparecen imágenes donde, fíjense, la idea de lo escrito y cómo aparece uno de los textos de cantigas que aparece aquí y los escribas, o como si estuvieran compilando de otro lado, adaptando. Hay siempre una idea de hacer esta obra. Casi que podría ser como si alguien estuviera leyendo un milagro mariano de Gautier de Coincy o algo por el estilo, alguien estuviera adaptándolo, otro lo estuviera escribiendo, él lo estuviera leyendo, chequeando, los músicos probando la música o la melodía para eso. Esta imagen inicial es fantástica porque hay un montón de qué hacer de estas cantigas. No quiere decir que esto haya sido así, por supuesto. No me van a dejar mentirles de esta manera todos nuestros colegas de plástica. Es una representación simbólica, pero ¿por qué se quiso simbolizar esto? Esto podría ser, tranquilamente también podría estar cantando. Acá da la impresión de que alguien estuviera como cantando, o leyendo, o probando. Hay idea de texto escrito, de práctica, de performance. Acá hay un montón de imágenes de la iconografía que, aunque sean simbólicas, nos marcan qué se quiso decir. Ese qué se quiso decir es importante. No tomarlo como si fuera una foto, pero sí tomarlo en cuenta. El problema es cuando esto se toma como una foto real y se hace todo a manera de exactamente igual como hubiera sido. Ahí es donde por ahí habría que replantearse o ser un poco crítico con esto de la reconstrucción o de la materialización sonora en el presente. Otro de los manuscritos donde vuelve a aparecer de nuevo los músicos como afinando, como probando, alguien que está como escribiendo, unos escribas, otros que están escuchando, consultando, y él que está indicando. Por lo menos aparece la idea no del cantor o del ejecutante, sino de él como idea central, que está como corrigiendo, como compilando, como diciendo esto está bien, esto está mal, esto va, esto no va. Esa idea que yo decía de un autor un poco más medieval que no es de la oralidad, sino es de la autoridad. Autor por la autoritas. Bien. ¿Qué pasa cuando esto uno lo trae al presente? Pasan este tipo de cosas. Acá solamente esta foto es un poco para jugar la idea de la reconstrucción. ¿Qué pasa cuando esto viene al presente? Ahí nos chocamos con esto que yo fui anticipando. La tentativa de volver al pasado, vista desde el punto de vista historicista, se convierte en una reconstrucción cuasi arqueológica que adquiere un fuerte componente de hipótesis. Esto nos dice Villanueva en un artículo muy interesante sobre música medieval, escrito hace unos cuantos años, donde dice que tal vez uno cuando hace esa música del pasado, cuando la recrea, cuando le da sonido, tiene que tomar esa idea de pensar que es un viajero en el tiempo, pero instalarse sin equívocos en el presente. Digo esto porque hay mucha cuestión de pensar que uno de repente reconstruye ese pasado y que está, no digo que en los castillos, con los trovadores y los juglares, pero más allá de la cuestión de ciencia ficción, de Hollywood, de realidad virtual, de virtualidad en sí misma, hay una idea de que yo leo esas notas y cuando las hago sonar, ya suena el pasado y suena siempre el presente.
por más que nos decepcionemos mucho, los músicos no tenemos la capacidad que tienen las obras de arte plástica, que uno puede ver ese manuscrito, analizar las cantigas, mirarlas, ver, hacer el carbono 14, un montón de cosas, y están puestas ahí, no se mueve. Se mueve, por supuesto, la interpretación que uno hace de eso, como dice Humberto Eco ahí con la decodificación del discurso. Pero en la música, lo que uno decodifica o cree decodificar cuando me escuchen a mí cantar o tocar, ya es una interpretación de eso. Entonces hay una intertextualidad mucho más grande que hay que tener en cuenta. El acto de interpretar es un acto que corresponde al presente, como dice el musicólogo Le Bon. Reconstrucción sonora debe ser entendida como una restauración en la que hay que jerarquizar muchas hipótesis según su mayor grado de medievalidad o modernidad. Esta idea de que reconstruir es como restaurar. Casi le diría que se imaginen como si fuera que en arqueología o en la cuestión de arquitectura histórica, uno va a reconstruir una pirámide maya o azteca, y por ahí a lo sumo tiene una montaña toda cubierta por vegetación, y lo que hace es desmontar todo ese matorral, sacar, y lo que le queda no es uno puede presentarlo así como una fuente arqueológica, o también puede reconstruir lo que le falta, agregar y lograr una reconstrucción. Y cuando yo voy a ver ese templo, puedo entrar, caminar, subir la escalera, tener una vivencialidad presencial, espacial, pero de una reconstrucción, una restauración. También yo puedo ir a verlo, no tuve el placer por suerte de verlo, pero sé que hacen en Chichén Itzá y todos esos lugares unas reconstrucciones donde aparecen disfrazados de mayas, de aztecas, digo disfrazados en el sentido de que caracterizados, vamos a decir, para que no suene mal, de alguien que se disfraza. Caracterizados de mayas y aztecas con luces, sonidos y toda esa cosa. Bueno, con la música medieval también vamos a escuchar por ahí versiones que tienen luces, sonido y toda esa cuestión. Pero es bueno entender que es la piedra que estaba ahí, como muchos arqueólogos ponen, la marcan con un color y lo que está agregado aparece con otro material o de otra forma para que diga, che, lo que estaba es esto, todo lo otro es una hipótesis. Bueno, hay posturas más historicistas para hacer esto, pensando que se puede descubrir el sonido auténtico. Se han peleado durante muchos años, por suerte ya no tanto, buscando la autenticidad de esto. Se ha llegado a la conclusión de que en realidad no existe esa autenticidad, porque esa reconstrucción en el presente implica siempre una resignificación. Y las posturas más presentistas han dicho que remover las cosas de su contexto sin sumergirlo en un nuevo contexto resulta totalmente artificial, como dice Richard Taraskin. La espontaneidad como esencia de la interpretación. Ahí Taraskin dice, no existe esto de la música antigua, tal vez es un invento, seguramente, y sin duda, una moda del siglo XX que se mantiene en el siglo XXI, pero bueno, es interesante pensarlo en qué medida uno puede dialogar con ese pasado, pero siempre centrada en la interpretación, la recepción, entendiendo la posición del hecho musical, como con un pie en el pasado y un pie muy grande en el presente. Por eso un poco esto que yo decía antes, el interés por la música antigua y por los movimientos de autenticidad es un reflejo de nuestro pensamiento actual, una manifestación auténtica de nuestra época que se refleja en otras tendencias del mundo del arte, como dice Richard Taraskin. Finalmente, para cerrar un poco este bagaje teórico que quería también no dejar de plantar, José ya en el año 73, el maestro medievalista argentino, profesor de la universidad, lamentablemente nos dejó hace unos años, decía, alertaba sobre los riesgos de intentar una reconstrucción hacia el último detalle y suponer que la versión así lograda es absolutamente fidedigna, dado que esta es una posición utópica que puede rayar en lo absurdo y aún en lo patológico. Bueno, tratemos de no buscar eso para no terminar ingresados, como dicen los cubanos, en un neuropsiquiátrico, ahí creyéndonos que estamos en la Edad Media y demás. Pero bueno, es un poco, José ya lo decía, en el 73, así que imagínense. Bien, un poco de repaso también. ¿Cómo sabemos de esta música del pasado? Podemos tener restos de instrumentos musicales, imágenes visuales, música en sí misma, esto que decíamos, estas notaciones que no son sonoras, solamente a partir de los años 90, como yo dije, del siglo XIX, no del siglo XX,
corregir eso a partir de grabaciones. Entonces, vamos a entrar de lleno en esta cuestión de reconstruir sonoramente las cantigas de Santa María, o posibilidad, o ver, o analizar, o discutir esto. Estaban estos tres lenguajes. Ahora, este discurso musical que se conserva en los manuscritos, como yo dije antes, se nos presenta como un encapsulado de significados, con datos en los que tal vez nunca podamos acceder. Vamos a tener que completar. En este sentido, estas fuentes deben entenderse como partituras incompletas para nuestras interpretaciones desde el presente, porque solo dan cuenta de algunos de los elementos de los distintos códigos que se dan juego en la puesta en sonido del discurso musical. A ver, este discurso musical, así como uno analiza otras disciplinas, como tal, está compuesto por un montón de elementos, no solamente la producción de sonido, sino también lo que tiene que ver con el contexto de los ejecutantes, el contexto de recepción, sin entrar en la semiótica textual de eco, todas esas situaciones que intervienen en esta transmisión de este mensaje sonoro. Se podría pensar que hay códigos rítmicos, interválicos, de forma, de estructura, lírico-textuales, tímbricos, de textura, de modalidad o de tonalidad, un montón de elementos musicales que no vamos a entrar en detalle, entendiendo que pretendemos una divulgación más amplia, pero no dejar de plantear que el código musical es bastante más complejo de lo que uno cree. Y, por supuesto, códigos escénicos, físicos, de audiencia y otras situaciones. Todo esto se da todo junto, pero no es mal de construirlo un poco para entenderlo. Sobre todo para entender qué cosas tenemos del pasado y qué cosas nos faltan llenar de ese pasado. Por ejemplo, vamos a tratar de trabajar con tres cantigas para ver un poco cómo han reconstruido, cómo han llenado esa partitura incompleta, cómo le han dado materialidad sonora en el presente y cómo ese pasado se hace sonoridad hoy día, y en alguna medida cómo esos tres lenguajes que aparecen en manuscrito han ayudado a reconstruir un poco estas situaciones. El manuscrito no solamente nos da esa idea de una performance pasada, sino que también nos da elementos de la performance presente o de una futura performance. A veces se dice, esto se ha hecho para que se toque en la fiesta de Santa María. Hay veces hay elementos de variante, de ornamentación o de estructura, como yo planteé antes con la forma Virelet, que nos dan forma de idea de cómo se da esa performance. Y diferentes versiones de la misma pieza, con alguna nota más o nota menos, puede ayudarnos a entender variantes pasadas de ejecución, plasmadas en un manuscrito o plasmadas en otro. Bien, esta cantiga, Las mentes en preter, es una cantiga, lleva por número 29, acá la tienen presente en uno de los códices, ¿sí? Este es el códice músico, también también conocido como E1, que se encuentra en el manuscrito, en el Escorial, en el monasterio del Escorial, Códice de los Músicos o Codex Príncipes también se llama, el cual tiene la mayoría de las cantigas y aparece en puesta, estrofa, o a veces un poco más, y luego aparece el texto literario. En este caso, esta es la otra fuente, el manuscrito de Toledo. Acá se puede ver cómo aparece puesta la primera estrofa, y acá la segunda, el estribillo marcado con rojo, primera estrofa está puesta en música, segunda, tercera, cuarta estrofa. En el otro, el Códice Rico, va a aparecer ahora vamos a ver mejor la imagen, porque la captura no me dejaba bajarla muy bien. Acá aparece también una estrofa puesta en música, dos estrofas puestas en música y dos desarrolladas. Y la miniatura que va contando un poco lo que pasa. Fíjense acá. Esta melodía acá aparece escrita de una manera, con unos signos, y cuando yo voy para acá aparece con signos parecidos, no exactamente iguales, y si voy a verla acá, aparece también con otros signos. Aparentemente dan una idea de bastante similitud, pero no son exactísimamente los mismos en algunos casos. Esta versión
transcripción de Higgins inglés, que compara los 3 manuscritos, van a poder ver, por ejemplo, donde no dice nada, es que son todos iguales. Y acá, por ejemplo, una cosa está escrita así y otra cosa está escrita así. Una cosa está escrita así, otra cosa está escrita así. Una cosa está escrita así, otra así. Lo cual, esto funciona como una marca de una performance pasada. Cuando lo copiaron en cada uno de esos manuscritos, que tiene una posible cronología, pero que tampoco es específicamente exacta, lo que marca es la variabilidad de transmisión o de performance. Seguramente, en algunos casos, hay situaciones de grafía. En otros casos, hay más notas o menos notas o variante de nota. En este caso, no es tan complejo, sino es escribirlo de una grafía o de otra, lo cual también marca un momento diferente. Acá tenemos una cuestión que sería diferencias entre las 3 fuentes que conservan, en este caso, la música. Valga aclarar que, vamos a buscarlo por acá, por suerte están en total acceso estos manuscritos, entonces uno podría, por ejemplo, este es el Códice de Toledo, yo lo estoy mirando ahí en la Biblioteca Nacional de Madrid, y uno podría mirarlo con tranquilidad. Bueno, a tratar de encargarlo, pero a ver cómo aparecen las diferentes... Este justo al principio es medio... Tiene otra información. Acá empieza. Acá hay cantigas. Entonces, acá aparece con una serie de códigos. Ven que aquí aparecen unos rombitos, hay signos que no aparecen en todos los manuscritos y que pueden plantear una pauta de reconstrucción rítmica diferente, ya vamos a hablar. El otro códice, acá tenemos el códice rico. Así ponemos otra imagen para que se vea la totalidad. Estoy mirándolo siempre ahí desde la página del monasterio. Y aparece con las cantigas. Se ve con bastante resolución. ¿Ven? Aquí aparecen también otros signos. Hay por lo menos aquí 3 signos diferentes, como un rombo, como un cuadrado y como un cuadrado con una plica por debajo. Esto va a ser una longa, una breve y una semibreve, según los sistemas de mensuración del siglo XIII, y con muchas discusiones a partir de eso. La otra fuente va a ser esta que ya vimos, el Códice de los Músicos, también el Escorial. Fíjense, si tomamos solamente esa primera pieza que veíamos recién, fíjense, acá aparece de esos Gemais que me trobar la cantidad número 1, rombito, cuadradito, cuadradito, o sea, rombito, cuadradito, cuadradito, cuadradito complica. Y miren acá cómo aparece. Cuadradito, 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 cuadradito. Me quisieron decir algo acá que no es lo mismo que esto que está acá. Este discurso es más específico en algunas cosas. También lo podríamos buscar en Toledo, esa misma pieza, a ver. La vamos a ubicar, no me acuerdo si estaba al principio. A ver. Toledo tiene, a veces las cantigas tienen otro orden, así que factiblemente, así improvisadamente no la encuentre. Porque trovare causa en que jazz debería ser después de esta que está, a ver, de la primera cantiga. Y acá está, sí. De esos Gemais que me voy a trobar. Entonces acá tengo rombito, cuadradito, rombito, cuadradito. Miren este principio. Miren este principio. Acá había un rombito donde había otra nota y este principio. Hay diferentes grafías que plantean conflictos no solo de versiones diferentes, sino de ideas diferentes de qué plasmar en ese manuscrito con instancias rítmicas. Hay un tercer manuscrito que es el Códice de Florencia, que no fue terminado, se cree que es la pareja del Códice Rico, que está por acá, se entiende que este códice, la primera parte es y la segunda parte es Florencia. ¿Por qué? Porque continúa la línea de las cantigas, y entre las dos juntan más o menos la misma cantidad de cantigas que tiene el Códice Músico, que no tiene miniaturas, tiene solamente.
Fíjense cómo acá esto está sin terminar. Como algunos compleja de ver o entender, el texto literario sí está, sí aparece. En algunos casos falta la terminación de las caras, de las manos. La gente de plástica ya sabe muy bien que eso era, miren acá, descabezados, pero era una de las cosas más importantes del taller del scriptorium, sin duda, y la música muchas veces está pautada, pero está sin ser puesta sin ser escrita. A ver, esperen que lo increíble de esto es que cada uno de estos tiene una forma diferente de moverse. Cada biblioteca tiene herramientas diferentes. Por ejemplo, acá está el texto pautado, esto nos da la idea de cómo se copiaba y nos faltan la notación musical. Bueno, no quería dejar de pasar por ahí como para que también tuviéramos idea de estas diferencias. Ahora, yo creo que vamos a mirar la cantiga esta. Nas mentes sempre terra. Esto es lo que dice. Esta es de cómo Santa María fez parecer nas pedras imágenes a sa semellanza. Y tiene el estribillo, acá aparece la cuestión métrica y rimática, la primera estrofa, el estribillo de vuelta. Esta sería una transcripción, según Maidman, tomada de la página de Cantiga for Singers, que usan sus textos, de cómo sería este texto, que tiene 4 estrofas. Vamos a comentar un poco algo de la traducción y ya vamos a empezar a escuchar. Siempre debemos tener en mientes las hechuras de la Virgen, pues fueron impresas en las duras piedras. Por cuanto he oído decir, muchos que allá fueron, en la Santa Getsemaní, fueron halladas figuras de Madre de Dios, de manera que no eran pinturas, y tampoco habían sido talladas, así Dios me perdone, y tenían las facciones de la señora con su hijo, y las aposturas, hechas con razón y medida propia. Por ende, las hizo resplandecer y aparecer tanto, por lo que debemos creer que la señora de la naturaleza y que tiene poder de transformar en claras las cosas oscuras. Dios quiso figurarlas en piedra para mostrarnos que debemos honrar a su madre y todas las criaturas, pues Él descendió a tomar carne en ella de las alturas. Cabe explicar que literariamente estas cantigas tienen una colección de milagros a la Virgen, que son la mayoría de las cantigas, y cantigas de alabanza, que van en las cantigas que terminan en números en 10, en 20, en 30, los números de las decenas. Y por otro lado, hay una especie de, en algunos de los libros aparece una adición que tiene que ver con las cantigas de las fiestas de la Virgen y otras de las fiestas de nuestro Señor. Lo importante es que en este discurso literario se van a combinar 2 elementos muy importantes. Por un lado, la cuestión mariológica de los milagros y toda una serie de cuestiones que aparecen en las escrituras, de historias, de citas, de elementos bien religiosos, combinados muchas veces con elementos trovadorescos, que tienen que ver como cuando él dice que porque trovare cosa en que ya hace entendimiento por enconofaz, ese prólogo donde dice que él va a trovarle a la Virgen, y en otra cantiga, la cantiga 10, dice va a dejar de trovar a otras damas y va a trovarle a la Virgen, que va a ser la dama de todas las damas. Él es un rey y tiene que ser un rey trovador, no puede trovarle a otras mujeres solamente, tiene que trovarle a la mejor de todas las mujeres, como digo siempre que Freud diría que es la madre y no es la madre, en este caso es la Virgen para Alfonso. Alfonso va a ser el trovador de la Virgen y en sus textos literarios se van a mezclar estas cuestiones, aparte de la gran cantidad de posibilidades de estructura de canción, de estructura lírica y de métrica. También va a haber una cantidad de milagros que van a ser tomados de otros datos. Por eso, en muchos casos, este comentario del libro de Valverde va a decir, esta historia aparece en tal otro lugar, vamos a poder ver cómo se va a generar en otros espacios. Bien, ahora, después de media hora de hablar, vamos a empezar a ver cómo suena esto. Tomemos como referencia esta cantiga. Acá hay 2 posibilidades de transcripción
de los signos rítmicos. De los signos melódicos, en las tres versiones están las mismas alturas, no hay problema con eso. Están pautadas por una clave para aquellos que no sepan nada. Esto nos dice que la nota esta es Do, por lo tanto, yo voy a tener Do, Si, La, Sol. Esta pieza empieza en un Sol. Sol, La, Si, Do, La. Ahora, las alturas no son un gran problema. El gran problema tiene que ver las duraciones. Acá hay dos interpretaciones diferentes. Una de Higinio Inglés, otra de Pla, que es el Pla va a tomar esto como si fuera, va a tomar la teoría que tiene él de que esto se puede interpretar con los pies métricos de la poesía latina clásica. Entonces va a decir, estos son tetrámetros, yámbicos, catalécticos y otras cuestiones más. Es una posibilidad de interpretación bastante discutible, pero que es una. Y hay unas cuantas posibilidades de transcripción de esto. Yo elegí estas dos para no hacerlo mucho más largo como posibilidad. Pero digamos que hay preguntas para hacerse a la hora de decodificar esto. Entonces, antes de escuchar, solamente yo voy a decir que hay algunos datos que yo puedo sacar de los manuscritos. Yo los puse acá del primer nivel. Otros datos que los puedo hipotizar en base a tratados, otro tipo de fuentes secundarias, literarias, iconográficas, ya veremos dentro de un rato, y otros que me faltan que los tengo que completar. Que sé que esto tiene duraciones relativas, como dijimos, tomando una interpretación rítmica. Ahora, si esto va a ser rápido, lento, corto, rápido, lento, moderado, voy a tener que elegir un tempo. Tengo las alturas, eso que yo decía, pero no tengo dónde se hace esto. Yo dije, empieza en un sol. ¿Qué sol? ¿Agarro el piano y pongo un sol? No, es una altura relativa. La estructura, tengo la idea de la estructura lírica de la forma virelé que tiene esta pieza. Pero, ¿qué pasa si esto puede tener introducción, interludio, partes instrumentales que se sabe que se hacían por otras fuentes, más que nada de tipo francés que hay, donde cuentan que alguien, un trovador o un trouvère, antes de ejecutar su canción, tocó unas melodías como para templar el instrumento, o que dicen que se escuchó luego de que se cantó la canción con el arpa, se escuchó exactamente lo que él había cantado, como si alguien hubiera hecho la melodía instrumental al final. Todos estos datos aparecen más que nada en fuentes francesas, pero son muy aplicables a este tipo de repertorio, sobre todo con la vinculación de este repertorio con estas instancias trovadorescas que decíamos por la posición de Alfonso como un trovador. Por otro lado, la asignación entre sílabas y neumas, la estructura de las palabras, pero cómo se pronuncian las palabras, qué significan. Tomé una traducción que yo les dije, estoy tomando datos, pero igual me quedan cosas que tengo que resolver. Lo tímbrico, lo que tengo escrito ahí está la melodía con un texto abajo, seguro que se canta para que pusieron el texto, pero hay instrumentos que se usan, hay imágenes ahí con instrumentos cerca, sí, pero eso no quiere decir, no tengo escrito lo de los instrumentos, tengo que generar una hipótesis con eso, reconstruir. Texturalmente hay una única línea melódica, pero tal vez cantaban cosas diferentes, podría serlo, según los tratados polifónicos de la época, según otros datos, podría ser. Ahora, tengo que reconstruirlo. Bueno, modalmente tiene que ver con el comportamiento y la jerarquía de las notas, que puedo saber algo de eso por los tratados, y dinámico tiene que ver un poco con esta cuestión de fuerte, volumen alto, volumen bajo, y ese tipo de expresividad que se da con el volumen. Y no tengo nada de eso, pero no existe música que no sea a veces alta, a veces baja. Cuando yo estoy hablando, no hablo siempre igual. A veces subo el volumen, a veces hablo más bajo. Estoy cambiando. Con la música pasa lo mismo. Entonces tengo datos de primer nivel, de segundo, pero los de tercero los tengo que completar para llenar y ver cómo sonaría esto. A ver, vamos a jugar un poco a alguna versión de esto y a jugar a ver en qué medida estas versiones pueden haber estado influidas por algunas otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar un poco. Vamos a escuchar primero esta versión. El grupo Microlobus, el grupo italiano.
Bien, aquí se ha tomado una decisión con respecto a varias cuestiones. Se ha pensado que esto es, aparte de la melodía que se cantó, que estaba escrita, se ha elegido un beat, un tiempo, sea lento, sea rápido, se ha elegido algo, se ha elegido una altura para hacer eso. Se ha entendido que está escrito el estribillo una vez y lo cantaron 2 veces y después lo fueron alternando. Al principio hay también la utilización de instrumentos que no estaban allí. Hay una utilización de algún instrumento de cuerda punteada con cuerdas de metal que podría ser discutible. Hay un estribillo cantado por un grupo de gente, como si eso fuera. Todo eso no está escrito, ¿eh? Y no es que estamos seguros porque hay un video, una grabación, no, sino que es todo una hipótesis, que es libre y podría haber sido reconstruida de otra manera. Y hay un uso de unas castañuelas ahí que podrían ser comparadas con unas tejoletas o terrañonas, que son las que aparecen en alguna imagen de las cantigas. Que aparezcan en una imagen de una cantiga no quiere decir que yo lo puedo usar para todo o que eso me habilite para situación. Ahí hay una idea de pensar. En la música folclórica gallega, moderna, se usan las castañuelas o se usan elementos parecidos. Entonces, bueno, perfecto. Tomo esos instrumentos del presente o de lo folclórico y los utilizo. En este caso están bien utilizados de una manera bastante prudente y esto sería una versión historicista, musicológica, que trata de cubrir un poco científicamente lo que fue pasando, lo que se sabe, completándolo, como digo, con esa hipótesis con elementos modernos y en este caso hipotizando que había instrumentos de cuerda punteada que podían tener cuerdas de metal, podía ser discutible, otro que se podrían cantar los estribillos de manera grupal, que podrían cantar una mujer esta pieza, que podría aparecer este instrumento folclórico, bastante interesante. Vamos a contraponerla con otra. Ninguna de las dos está bien o está mal, cosa que uno no puede decir porque no puede ir al pasado. Y aunque fuera al pasado, seguramente, si le pido a varios de esos que están en el escritorio de Alfonsín, esos músicos que estaban ahí en la miniatura, que me canten la cantiga, seguramente me la cantarán diferente. Porque esa idea de único es un problema nuestro del presente, no del concepto medieval de oralidad. Lo cual no quita que factiblemente todos hagan la melodía, o sea, que no es que le inventen muchas, que en algún momento aparezca el material melódico claro, porque la oralidad también daba muestras de una repetición de elementos muy, muy organizada. Prueba de eso lo tenemos con el canto gregoriano, ¿sí? Que se transmite durante muchos años en muchos manuscritos y las variantes son limitadas a lo que uno pensara, no, se lo olvidaría, lo cambiaría, lo improvisaría, no. Había momentos para hacer eso, pero había un respeto casi de cita de ese material. Vamos a escuchar otra versión. Esta vez va a ser estoy casi seguro que es de Paniagua, por un montón de cosas de su grupo de grupo Paniagua, pero no pudo encontrar la referencia. Para esto jugué un poco a decir, voy a ver qué encuentro ahí en YouTube y otras cuestiones para entrar de cero con esto, y me encontré con estas cosas. Avanzo un poco. Bien, ahí lo que tenemos
es otra versión que también elige esto que decíamos, un tempo, una altura. ¿Qué hay de diferente acá en esta? Por ejemplo, al principio decidieron incorporar una especie de improvisación, de introducción, hecha las voces no tanto, pero ese instrumento es un instrumento también con cuerdas de metal, instrumento de uso árabe, y a veces hay algunos hindúes parecidos, que implican ya no tanto una idea de un instrumento folclórico, sino por ahí un instrumento un poco más oriental, pensando como que estos instrumentos podían estar o se vinculan. Estos dos acercamientos que hemos visto tienen que ver con dos ideas que están dando vuelta muchas veces con cómo reconstruir esta música. A veces una línea más que nos trae la colación de que el folclore mantiene parte de esa tradición musical medieval. Todo al folclore gallego, al folclore celta, por también inventar una especie de pasado mítico. Bueno, esa idea medio celta de inventar no es nueva, sino que viene del romanticismo. Y es una idea romántica de que el folclore mantiene eso. Entonces, a veces, no solo que hay grupos folclóricos, como vamos a ver ahora, que hacen estas cantigas de manera folclórica. Hay a veces influencias. Lo de las castañuelas por ahí funciona de una manera más interactuada. Pero en otros casos vamos a ver que directamente es decir, esto es folclore, o lo toco de manera folclórica con instrumentos modernos. La cual ya no es una versión histórica o historiográfica, o historicista, sino que hago folclore. El tema es que el que lo escucha se dé cuenta de eso, no le vendan gato por liebre, que es mi único pedido, digamos. Aclaremos en qué liga estamos jugando, para darnos cuenta si estamos viendo a Messi o si estamos viendo a un muchacho que juega en una liga local y que es el mejor de ellos, pero que no es lo mismo que uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta segunda versión nos plantea otra idea que aparece muchas veces, que es esta del orientalismo. Es buscar esa idea también romántica que aparece como ese exotismo y demás, es entender este pasado, sobre todo de la península ibérica, con los árabes y los musulmanes y los turbantes y esa especie de estructura que si bien existió en el sentido de que hubo una sociedad ibérica que tenía, no sé si tres culturas, cómo llamarla, pero que tenía una característica propia, el problema es cómo se la reconstruye, tratando de poner un poco de la cultura judía, la cultura cristiana y la cultura árabe, pasados cientos de años de esa práctica, y juntarlas como si fuera una receta, que es lo que aparece en muchos discos, tres culturas. Entonces ponen música sefaradí, que es recopilada en Turquía o en Rodas, después de la diáspora. A esa persona que canta sefaradí le pasó la Primera Guerra Mundial, todas las cosas que se les ocurran, le pasaron, y eso se transmitió oralmente, y ya esa persona no habla ladino como se hablaba en el siglo XV, sino que habla un ladino con palabras en turco, y la canción tiene palabras en turco, la melodía ya no es modal como estas cantigas, sino que ya tiene insertos de modos turcos y demás, lo cual está perfecto, pero poner eso como que sonaba así en la Edad Media es un problema. La música árabe también toman elementos de la cantidad de modos árabes o la forma de tocar los instrumentos y se los mezcla con estos, diciendo, hay unos nubas andalusíes que son unas melodías aparentemente conservadas, pero que se iguala eso al discurso medieval. Y en lo cristiano se toman estas referencias, a veces se interpretan con estas influencias y a veces se interpretan desde la música académica, muy académicamente, como si fuera con la partitura, con un concierto, que esa sería otra línea. Pero bueno, vamos a seguir escuchando para seguir ahí viendo cómo estas posibilidades de ser crítico con cómo reconstruir esto y de saber los problemas que ello implica, que con eso me voy a conformar. A ver, por ejemplo, vamos a pensar, a explorar un poco otro tipo, otra cantiga, en este caso, para no aburrirnos demasiado, una que lleva el número 139, maravillosos y piadosos. Ahí aparecen diferentes, esta aparece solamente en 2 de los manuscritos. Más allá de las variables que vimos recién, me va a interesar que escuchemos a ver y cómo suenan esas reconstrucciones. Y acá tenemos unos videos para dar. Por ejemplo, en un primer caso vamos a ver un grupo que
va a tomar esta idea oriental que yo le decía. Entonces, ¿qué hacen? Tienen instrumentos turcos, están cantando eso, pero son italianos, pero están haciéndolo con instrumentos directamente turcos, con un saz turco de diferentes tamaños y un ud árabe. Acá también es fantástico cómo se mezcla. Él está tocando el ud árabe y está leyendo como una partitura, como si fuera un músico académico. Hay una mezcla de cuestiones. Bien, después paso los links porque pensé que los descargué y pensé que se podían avanzar y no se pueden avanzar. Entonces no quiero tampoco que estemos viéndolo todo. Ahí podríamos ver una versión de esa pieza directamente hecha ya con esos instrumentos, como si fuera un grupo de música árabe o de música oriental que hace entre su repertorio de cantigas. Ahora vamos a ver una interpretación historicista, en cierta forma, pero que busca jugar un poco, si bien es un clip, a estar con el vestuario, a reconstruir un poco toda esa escena del pasado, que también es otra línea, ¿eh? Cuando uno hace eso, está en el presente y en el fondo, como yo dije, está caracterizado. Yo me digo en el buen sentido, disfrazado. Este grupo chileno en Taberna hace una versión de esa pieza con esa estética, más allá del clip. Santa María, que nos guía, noche y día de nuestra paz. Y de su mira te busco caldero, que enfrentes a que suave que ves. Madre de Dios, maravilloso espero, por you amor que por you ames. Hasta aquella desde que sella, por nos desvellando las afas, no paraíso, Dios dar quiso, coyo erizo, a quien le dar. Maravilloso sería Dios, ese Bien, ahí hay toda una serie de lecciones, como decíamos. Hay instrumentos que son parte de la reconstrucción sonora que uno podría esperar, similares, reconstrucciones, esos instrumentos. Hay una búsqueda también de introducción, de expresión, y dentro de todo, si bien aparece un ud en un momento, aparece una fídula, el ud es un instrumento árabe y ese es un ud árabe, aparecen en las cantigas en algunas imágenes, tiene agregados bastante historicistas, contando la idea de la puesta en escena. Interesante que, más allá que es un clip, no están con partituras y demás. Si se disfrazan, si caracterizan, tratan de generar una escena, que es otro de los elementos que se podría reconstruir. Esta versión que voy a poner ahora es de un grupo que se llama Loarna Lubre, que es un grupo folclórico, bueno, o celta gallego, que hace una canción tradicional gallega y después aparece la cantiga. Vamos a poner la parte de la cantiga, ya como si fuera folk moderno, entendiendo esa idea que decíamos, no exótica, sino de eso como parte de la tradición. Ahí es. Pero están pegadas, folclore.
Hasta acá, símil historicista, y después explota la modernidad. Todavía podría estar. Bien, más allá de algunas cuestiones tímbricas, se trata de imitar bastante, la sonoridad no está tan mal, pero esto en vivo es un concierto y es un grupo de folk que entiende que ese folclore es parte de esa tradición y que otro día lo pueden hacer con la guitarra eléctrica, con un sintetizador. De hecho, están esos instrumentos, pero el trabajo tímbrico está bastante cuidado en este caso. Puse por ahí ese para no poner algo que sea más duro con eso. Finalmente, quiero mostrarles un tercer ejemplo, antes de ir a otras cuestiones más prácticas, que tiene que ver con otra cantiga. Bien, ahí estoy compartiendo. Perdón, que a veces me mareo un poco. Esta lleva por número la 279. Y si vemos en el PowerPoint que estaba llevando, aparece en dos manuscritos. A continuación de eso hay unas gaitas, pero eso tiene que ver con las iluminaciones de las escenas y más con la cantidad de instrumentos o la práctica instrumental que otra cuestión. Dos versiones interesantes. A ver, primera versión, más historicista, de un grupo que se llama Symphony. Solo vocal. Bien, aquí hay básicamente lo que está escrito. Esta cantiga tiene una vuelta, pero tiene forma de rondó. Interactúa el estribillo en el medio de la copla. Ahora voy a poner una versión de alguien que se llama Misty Bernard, que hace ahí cantigas, entre otras cosas, que a veces toca con instrumentos modernos. Y acá tiene un instrumento que es una reconstrucción histórica de un guitarrino, de un guitar. Y es interesante cómo se nota que es guitarrista, no digo que no sea bello lo que hace, y van a ver cómo esa melodía, ella si bien la toca en un instrumento no moderno, sino historicista, termina tocando como si fuera una guitarra. No quiere decir que no nos guste, digo que hay que poner un poco, por lo menos aclarar o entender, o es una de las funciones de esta charla, reflexionar o problematizar eso en el buen sentido. Si uno le gusta y sabe lo que come, lo come. Sería como poner una especie de etiquetado, ya que está de moda esto ahora con la ley.
marea tan grandona, Santo María, Valera y Señor, como sofreste o solo ador, Santo María, Valera y Señor, e já se você presente o que Bien, aquí lo que se puede ver es cómo uno podría hacer una versión, yo la llamaría presentista, moderna, en la cual hay una armonización. Eso que estaba haciendo es poner como si fuera una unidad de acordes. Lo interesante es que no está usando una guitarra, pero podría verlo con una guitarra tranquilamente como si fuera así de fogón y como si fuera una canción de Sui Generis y puso la melodía de la cantiga. Es una posibilidad, repito, no, el objetivo de esto no es hacer una especie de sentencia estética. Cuando uno dice, esto es música medieval, para la moto, vamos a ver qué es hacer música en el presente y todo lo que yo voy a hacer ahora, todo es el presente. Ahora después uno juega con la evidencia del pasado, cómo reconstruye en el presente. Y es una de las ideas de la recepción crítica, de la semiótica textual de Eco. Recibir, y como yo digo, uno puede saber que eso le hace mal, pero decide comerlo y decide hacerlo. Perfecto. Yo estoy contento cuando uno puede mostrar eso y después uno hace o consume lo que quiere o lo hace como quiere. Ahora bien, ya para ir un poco a los bifes prácticos, el reconstruir este pasado tiene también una cuestión con la iconografía, algo dijimos, y uno también de los fetiches de todo eso tiene que ver con qué es lo que uno hace o qué es lo que los luthiers hacen cuando están reconstruyendo ese pasado. Entonces, primero vamos a ver cómo esas imágenes que aparecen incluso en las cantigas, yo hablé de lo literario y hablaremos de alguna otra cuestión más, tal vez, si nos da el tiempo, si dan las preguntas, pero acá vamos a tener con las fuentes iconográficas un tema importante, porque es que todo objeto representado, uno trata, como ya dijimos, trata de interpretarlo inocentemente como una fotografía, y es algo simbólico en el discurso medieval, como dice la musicóloga Rosario Álvarez. Bien, esta cantiga de Santa María, por ejemplo, tiene un montón de instrumentos, pero acá está representando el paraíso, como una especie de música celestial. Entonces yo tengo que hacer esta cantiga con todos estos instrumentos porque aparecen ahí en la narración de la cantiga. No seamos tan inocentes, es simbólico, cada instrumento tiene un porqué. Por ejemplo, acá tenemos en una de las cantigas este ud, es un ud el que ustedes pueden ver, este instrumento grande, un ud árabe, y del otro lado hay un rabel, que nosotros tenemos uno hecho por Marcelo García Morillo, que ahora Eleonora va a hacer el placer de presentar y de tocar. Es una reconstrucción de ese instrumento que también se reconstruye, pero cuando uno lo hace, lo da a sonido, tiene otra serie de situaciones que van a hacer que esto cambie. La representación del instrumento, ¿qué lo tengo que hacer? ¿Con el mango, con el clavijero torcido? No, es una forma de representación, claramente. ¿El rabel puede ser? Ahora Eleonora va a venir a mostrarnos el rabel, entonces vamos a dejar tomen esta imagen que aparece en la cantiga de Santa María 170, sobre esa cantiga. Esperen que vamos a dejar de compartir para que se pueda. Creo que había compartido, ahora ya no estoy compartiendo, ¿no? No. Me ven a mí, perfecto. Bueno, ahora va a venir Eleonora y va a mostrar el instrumento. A ver, y vamos a escucharlo sonar. Esa piedra va a empezar a tener sonido. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Un segundo. Yo veía ahí la imagen y yo decía, perfecto, estaba como de dos colores. ¿Eso puede ser una madera de otro color o no? En este caso es cuero. Acá Marcelo García Morillo reconstruyó esto como una parte de cuero.
pero podrían ser un montón de cuestiones. Acá si yo con 2 cuerdas, miren cómo está el clavijero. Está torcido para el costado. Lo del clavijero es una cosa obvia, pero por ejemplo, lo del cuero podría ser una materia de interpretación. ¿Cómo afinarlo? Hay tratados de Jerónimo de Moravia ya del siglo XIII que nos marcan afinaciones de este tipo, por quintas, por octavas, por cuartas sobre todo. Este sería un primer ejemplo de un instrumento en sonoridad. En este caso, de forma periforme, está excavado, está puesto con esta tapa y tiene cuerdas, en este caso, una de tripa y otra que se rompió y pusimos un algo. Pero bueno, es una... la de tripa está bien, la otra debería ser de otra manera para ser historicista, pero no siempre se puede. Ahora quiero mostrar otros instrumentos que van a formar parte un poco de este problema de la reconstrucción y de lo que implica trabajar con estos instrumentos. Esto que vamos a ver acá es una fídula, en este caso tocada da gamba, y en este caso tocada con otro instrumento. Esperen, no, quiero anticipar acá. Una fídula oval, ahí tiene 4 cuerdas, tiene las cuerdas puestas de una manera. Vamos a ver cómo también Marcelo García Morillo reconstruyó esta fídula, en este caso a imagen del Pórtico de la Gloria. En este caso, seguramente hubiera sido excavada la de esa época del pórtico, en este caso está hecha con tapa y contratapa. Tiene 4 cuerdas afinadas como tratado de Jerónimo de Moravia y hechas de cuerda de tripa de cordero, lo cual hace que el gato esté todo el tiempo tratando de investigar qué pasa con eso, que es un cordero que está ahí puesto en un sonido. Pero bueno, es uno de los elementos históricos para hacer cuerda de tripa. A ver cómo suena, ¿no? Eleonora tocó una cantiga de Santa María, la 8, que habla de un juglar que reza a Santa María y que Santa María como premio cada vez que él le reza le desciende una vela, una candea sobre la biela y lo acusan de mago, de hechicero, y entonces la Virgen hace el milagro. Bueno, y se dan cuenta que en realidad es un gran alabador. Ahí tenemos un elemento literario de performance. Cuenta la historia de un juglar que canta canciones de la Virgen de templo en templo. Ahí el texto literario me está diciendo que alguien tocaba eso de esa manera. Tengo una evidencia de eso. En la misma imagen que vimos recién aparecía un instrumento, vamos a ponerla de vuelta para que recordarla, otro tipo de instrumento ya de cuerda punteada, que se podría denominar... la denominación también va a ser un problema importante, pero por ahora digámosle que eso que vamos a tener va a ser una fídula y otro juglar que van a estar, en este caso va a ser por sobre la cantiga 10 del Códice Músicos, y acá vamos a tener a alguien que está teniendo una cítola, un instrumento denominado genéricamente como cítola. Yo acá hay otras imágenes de cítolas, yo tengo una reconstrucción de una cítola hecha por un luthier argentino que se llama Facundo Bordas. A ver, ahí está. Bien. Y que está hecha tomando esa imagen y otras. Está un poco más también modificada. Esto aparece en algunas imágenes como una especie de refuerzo para todo porque no me sale ahora. El mango del instrumento, en este caso aparece también en 2 capas, seguramente en esa época hubiera sido excavada. Acá tenemos una cuerda de tripa y otras cuerdas de nailwood, que es una mezcla de nylon. En realidad es nylon que suena parecido, entre comillas, a tripa. Ese desafina un poco menos y es una trampa moderna para usarla. Y en este caso tiene una hermosa talla, pero que ha hecho una especie de águila que no es
cantiguesca, muy medieval. Esta está hecha en base a una imagen del Pórtico de Toro, que tiene un pájaro parecido, pero no es de las cantigas, pero es de la misma época. Se afina según el Tratado de Moravia y suena más o menos así. Creo que podemos hacer una versión de la cantiga 29, Nasmente sempre ter, de bemolas afeituras. Escucharon ya dos versiones, vamos a hacer no completa, pero un cachito de una versión nuestra, sí, con estos instrumentos para hacerlo más vívido. A ver. Nasmente sempre te bemolas as feituras, a Virgem pois recebe as formas pedras duras. Eu disseroi a homens que foram na Santa Getsemane, homenageadas figuras da Madre de Dorsas, que não foram de pinturas, as mentes sempre veremos as feituras, a Virgem pois recebe as formas pedras duras, penarem talladas non, por onde Deus me perdone, e havia e faz som, a Senhor das aposturas, em seu filho carração, e das mentiras as mesuras, as mentes sempre devemos as feituras, a Virgem pois recebe as formas pedras duras. Bien, se rompe una cuerda en el medio y todo, pero funcionó igual. Voló el Nightwood. Bien, esto se podría haber tocado con tipos de plectro diferentes. Yo elegí uno en particular, pero podría ser un pedazo de corteza, una pluma, como suele aparecer en las imágenes, tomado así de esta manera. Bien. Y finalmente vamos a mostrar otro de los instrumentos que van a aparecer, que se podrían reconstruir de los múltiples. Y uno tal vez el más curioso, que se suele llamar zanfona, gironda lo llaman los italianos, hurdy-gurdy los ingleses, viola de roue lo van a llamar los franceses, una viola de rueda. A ver si estoy compartiendo. A ver. Ahora creo que sí. Bien, avísenme si no llegan a ver la imagen de la zanfona. Es que esta es la miniatura, en este caso la miniatura 160. Sobre la cantiga 160 aparece la miniatura con dos personajes tocando este instrumento. Esta es la reconstrucción hecha por Marcelo García Murillo, también luthier ya fallecido, un maestro que hemos tenido en el Bolsón. El instrumento cerrado dice, wow, ¿cómo suena?
toma instrumentos folclóricos y puede trabajar en base a una idea de reconstrucción. Si yo veo que es simpático, tiene teclas por todos lados, es imposible organológicamente hacer eso. Cuando uno ve, va a tener que resolver que tiene una rueda que suena, tiene una cantidad de cosas que va a tener que ir resolviendo. Vamos a ver cómo se resolvió eso de esta manera con uno que tiene cuerda de tripa. No sé qué va a pasar con la afinación, cuánto va a resistir o no va a resistir. A ver si ahí se ve. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, recién lo vieron abierto, 4 cuerdas de tripa que son frotadas por una cuerda, por una rueda, 2 van siendo movidas. A ver si puedo hacer esto, que no lo hice nunca. Ahí tengo la sonoridad total, que es interrumpida por las paletas que van tocando y acortando la distancia de la cuerda, tal cual yo pusiera los dedos en una guitarra. Mientras la afino, cuento cómo se afina. Las 2 cuerdas centrales van a ser la misma nota. En este caso va a ser sol. Y son cuerdas de tripa. Esta otra cuerda va a ser la octava. Y esta otra va a ser una quinta. Voy a tener octava, quinta y las cantoras por encima. Parecido a las gaitas escocesas y algunos instrumentos por el estilo. Entonces yo voy a hacer... Sigue estando un poquito desafinada. Vamos a arreglarla. Bien. Ahora, Santa María Valera del Señor, una cantidad que ustedes escucharon, esa que usaba la señorita que usaba el instrumento ahí, que tocaba como una guitarra. Vamos a hacer un poquito de una posibilidad de versionarla. Pero voy a terminar de afinar porque si no... La quinta. Como son cuerdas de tripa, imagínense lo que es el cuero con el calor y el día que hace hoy y la luz y demás, se desafina todo el tiempo. Así que como para cerrar y un poco esta idea de la reconstrucción, voy a hacer un poco una posibilidad de reconstrucción que podría ser esta, de alguien cantando con un instrumento por el estilo, un fragmento. Hemos hecho fragmentitos de las cantigas para no atosigar tanto con el tiempo. Santa Maria Valera il Signor, e la corre la dosso trovador, che male vai. A tan gran male, a tan gran dolor, Santa Maria Valera il Signor, como sofreste vos solo ador. Santa Maria Valera il Signor, es ella de vos sempre ser for do que disai. Santa Maria Valera il Signor, ed a correr a vosotros trovador, que male vai. Que me pazza morton de aire en pavor,
Santa María, vale, dai Señor, veo mal que tento enredor. Santa María, vale, dai Señor, que me fes mais guarde mia cor, que un cambrai. Santa María, vale, dai Señor, que la torre da gozo trovador, que male vai. Y bueno, hay una opción ahí de un par de estrofas que puede haber servido para escuchar un instrumento bien medieval en el sentido de la sonoridad del pedal y de la posibilidad modal. Si bien todo eso que yo hice y que hicimos son reconstrucciones del presente, todo lo que hemos escuchado, no quitan que nos invitan un poco a reflexionar que esto que escuchamos no es el pasado, no es equivalente a una imagen o a ver una escultura medieval con todo lo que le haya pasado, toda la corrosión que haya tenido, el desgaste, la sedimentación. No es lo mismo que reconstruir el pasado sonoro. El pasado sonoro es efímero y el presente, al tomar sonido, al resonorizarse, toma una entidad, una corporeidad muy vinculada con lo que nos pasa en el presente, no solo desde la percepción, sino desde la materialidad de la ejecución. En las artes plásticas no tenemos un intérprete de una escultura, interpreta el estudioso. Acá en la música tenemos un intérprete de la partitura o de lo que nos quedó. En el teatro, como hablaba la querida Laura Mogliani en la charla anterior, también cuando recreamos, también tenemos intérpretes, ¿sí? En cambio, en el discurso literario yo puedo hacer toda una serie de análisis poéticos y demás, hasta que cuando empiezo a pronunciar, a leer, cuando empiezo a leer el mío Cid, wow, ahí ya entro en toda la cuestión de la performance. Si yo lo estudio solamente sin darle sonido, tengo una cuestión muy histórica. Lo puedo hacer con la música también, puedo analizar los cuadraditos, los rombitos y demás, pero cuando lo hago sonido, no tengo que ser inocente en entender cómo estoy haciendo este discurso. Esto no inhabilita el hacer música medieval, sino el hacerla tratando de tener en cuenta la evidencia. Y si uno después quiere, no sé, ponerse traje de astronauta, usar guitarra eléctrica y hacer un video navegando por el Tigre, está perfecto, está buenísimo. Mi preocupación como musicólogo, como científico, como medievalista, es por lo menos de que sepan de qué se trata, cómo es, y después cada uno tome la decisión. En ese sentido, creo que es muy importante, como dije al principio, la invitación y este tipo de charlas para un poco ayudar a reflexionar. Repito un poco, varias veces lo cité a Eco, lo nombré a Eco porque me parece muy interesante su postura de la recepción crítica. Él ya lo decía en la década del 60. No hay que prohibir la televisión ni eliminar, cerrar los canales, sino enseñarle a la gente a manejar el control remoto. Bueno, eso quedó ahora. Ahora sería Internet. No es solamente, no es necesario prohibir videos medievales en YouTube, sino buscar y mirar y decir, bueno, pasa esto, pasa el otro. Yo mostré, uno puede tener acceso a las fuentes primarias, directamente a los manuscritos de las cantigas, puede bajar las cosas, puede acceder a estudios, a congresos, a jornadas. Esta charla va a estar subida, uno podría buscar la charla. Miren toda la información que hay hoy día que nos permite tratar de no ser inocentes con eso, sino tratar de tener una recepción y una ejecución, una práctica crítica, que es un poco el objetivo de esta charla. Así que si he despertado algunas preguntas, quiere decir, por lo menos en la forma de escuchar esta música o de hacerla, quiere decir que ha tenido efecto. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, estoy atento a lo que quieran preguntar o criticar, por supuesto, porque estas son solamente posibilidades. Bueno, abrimos el debate. Yo no soy, vos sabés que yo soy de la rama de plástica, pero me pareció interesante la idea de que planteaste de esto de que es tan difícil hacer la música, ¿no? Esta cuestión que es el instante, es el momento. Y sí, nosotros estamos acostumbrados a que estamos siempre enfrentados a una imagen y bueno, nosotros lo único que hacemos es intentar decodificarla, que es una decodificación que nunca se hace completa.
y que nunca sabemos si estamos en el buen camino o no, o si realmente estamos poniendo, es decir, una mirada que es una mirada contemporánea. Pero en la música es todavía más sutil, ¿no? Es una cuestión mucho más... Se parece, Adriana, tal vez vos recién hablabas y yo me acordaba, hay lo que se llama en arquitectura o en otras disciplinas experimental. He visto cosas de lo que llaman arquitectura experimental, donde no es solamente analizar el castillo que quedó, sino decir, vamos a hacer un castillo como se hacía con las técnicas medievales. Sí. Eso es lo más parecido, aunque parezca que no, a hacer música del pasado. Sería como que alguien se ponga, esa gente que hace los facsímiles y que hacen los gallegos, esto no me voy a acordar ahora de la empresa esa que hace los facsímiles. Moleiro. ¿Qué? Moleiro. Moleiro, eso. Es como es la de Moleiro, digamos, o sea que es hacerte el facsímil, es ese juego, esa práctica de la disciplina experimental es lo que se parece muchísimo a la música. Lo que pasa es que nada, es eso. Para mí lo interesante de hacer música medieval es eso. Es que yo no digo que recomponiendo, pero tengo que hacer tantas cosas, un desarrollo, una capacidad de creatividad que el artista por ahí requiere, que hace arte, y que en otras disciplinas se cumple más. Pero en la música, hacer música antigua no es como componer música en el presente, pero está muy cerca. En cambio, para la plástica es muy diferente estudiar el pasado que hacer una cuestión práctica. O sea, digo, es complementario, porque la mayoría de ustedes se han dedicado a eso de muy buena manera, de muy buen grado, pero hay una diferencia. En cambio, en la música es casi esa idea, como que para ser musicólogo uno debería poder tocar estas cosas, y es que a veces es tan diferente cuando uno lo toca que es necesario. Así que bueno, es una posibilidad. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosa o comentar algo y demás. Aquí, históricamente, uno levantaría la mano. Acá hay que inventar otros sistemas. Ahí, sí, acá preguntan si hay información musicológica sobre las cantigas. Está lleno de información. No digo por todos lados, pero ya hay un montón de artículos y de trabajos. Y de hecho, buscando el manuscrito en el Escorial, el manuscrito ahí del Escorial que yo mostré, hay una parte donde sugieren algunos artículos de bibliografía, y así todo. Si uno pone Cantiga de Santa María va a encontrar un montón de cosas. Si quieren ser más específicos en lo musicológico, pueden enrolarse en academia, que tiene sus pros y sus contras, y poner en la academia Cantiga de Santa María, y van a aparecer cientos de artículos de Ferreira, de Manuel Pedro Ferreira, y de todos los musicólogos que han trabajado con cantigas, más genéricos, menos genéricos, más específicos, como uno los puede bajar, mirar la mayoría de ellos y buscarle la manera. Es eso del control remoto, sería como muchas programas al mismo tiempo, como pensando a la idea de eco. Entonces uno tendría que empezar cómo discriminar, buscar cosas más generales y después ir a cosas más específicas. Pero hay un montón de información. Yo creo que ahora, a diferencia de hace 20 años o 30, hay un montón de información, y el tema no es tanto, no es que no haya, sino toda la que hay, cómo puedo discriminar cuál es la más pertinente. Sería buscar algún diccionario como el New Grove Dictionary de música y músicos, y decir, bueno, voy a buscar la bibliografía que de cascada se desprende de ahí. Pero igual, repito, academia es un buen lugar desde lo intelectual. Y puedo arrancar, si quieren, por alguno de los manuales de historia de la música tradicionales, de Hopin, de cualquiera de los otros, del libro de Burkholder, como arrancar con eso, y después uno va especificando. Pero hay muchísima información, por suerte. Una cuestión. Sí, la pregunta de recién preguntaba específicamente si hay información musicológica sobre las cantigas en tratados árabes y hebreos medievales, o si solo encontramos esta información en tratados en latín. Bien, a ver. Información sobre las cantigas, o sea, no mencionan el arte de trovar gallego-portugués, no mencionan ni siquiera que existan unas cantigas de Santa María. No es que hay menciones, por ejemplo, de Alfonso en su testamento, donde dice que se pide que se interpreten las cantigas. A ver, no es como otros repertorios que aparecen citados por los tratadistas.
Johannes de Groqueo, por ejemplo, a mediados del siglo XIII, habla de motetes, de conductos, de otros géneros, pero es un escritor francés. No hay sí, en realidad, Juan Gil de Zamora, que es un tratadista que está en la corte de Alfonso, uno de los músicos de Alfonso, que él sí habla y dice que las mandó a hacer con medida, y la cita, perdón, esa sería de las pocas menciones que hay. La pregunta por ahí la voy a reorganizar un poco. ¿Cómo puedo saber yo, cómo puedo utilizar elementos árabes o judíos para esta música? Hay tratados del año 1000 más o menos, de la península ibérica, en árabe, que hablan sobre música árabe. En el caso de tratados judíos no hay. Ese tratado, por ejemplo, habla de algunas cuestiones rítmicas. Hay cuestiones rítmicas que podrían rastrearse en las cantigas. Yo no entré en eso, pero la pregunta de que si es música cristiana, yo lo que dije es que lo de las tres culturas se hacía en el presente como una recreación, así tipo de las Naciones Unidas, como es casi como ir a unos restaurantes esos que tienen diferentes menús, y decir, bueno, hay esos que tienen para servirse al peso, y bueno, acá hay comida árabe, acá hay comida judía, y acá hay comida cristiana. Paciencia, ojalá tengan 3 cocineros especializados y todo eso, sino lo que voy a comer es una especie de versión moderna de eso. Más sería pasada, comida medieval. ¿Qué pasa con esto? Esos tratados, las cantigas, melódicamente da toda la impresión de que son melodías cristianas, como estudió Eusebio, que por lo menos se ciñen al sistema octomodal medieval de mayor o menor medida, de las 400 y pico, 400 funcionan bien. En lo literario, hay la temática mariana o trovadoresca, tiene que ver claramente con lo cristiano. Ahora, la forma esa de vuelta que yo mostré al principio, esa forma segelesca, aparece en las jarchas y aparece en cuestiones, en cuestiones literarias hispánicas, ahora no sabe, de Al-Ándalus, por decirlo de alguna manera, que no es lo mismo que decir Mahoma, Arabia, toda la cultura semítica, oriental, que la ponemos todo en un frasco como si fuera lo mismo, ¿sí? Y no tiene nada que ver. Estos son descendientes de los romanos, de los pueblos ibéricos que han tenido, que se han incluso hecho musulmanes. Imagínense étnicamente, así como son diferentes, seguramente hay un bagaje cultural. Y estos mozárabes, no me salía la palabra, tenían su música. Bueno, dentro de esa idea hay un elemento, el elemento segelesco sin duda tiene que ver con eso, pero no hay palabras en árabe y el árabe aparece de alguna manera, el musulmán aparece de una manera no bien tratado, el judío tampoco, o sea, hay un judío que mete al niño dentro del horno y lo salva a la Virgen, o sea, si vamos a la cuestión, no son las tres culturas ahí, aparecen de una manera, nada, una cultura que habla mal de las otras dos, digámoslo de alguna manera. Hay una imagen de un músico que está con el turbante, que suele usarse ya buscando cosas, la encontré en internet, porque hay un músico tocando cantigas, un cristiano y un moro. Anda a saber si esa representación no quiere decir el cristiano que le está enseñando al moro cómo tocar las cosas y cómo tocar las cantigas. ¿Se entiende lo que digo? ¿En qué medida eso quiere decir que están tocando juntos una pieza que viene abajo? ¿O no quiere decir una idea de, che, todos son cristianos, aparentemente los juglares? Ese no estarán diciéndolo. Cuando aparecen en la corte del hijo de Alfonso juglares, y aparece, se le paga a juglares moros, entonces sabía, claro, cuando yo voy a ver, resulta ser que, dice, se le pagó 15 omnes a los omnes a los atambores, un moro, uno de la Sabeba, otro de la Ñafil. Estos son Bernardón, Albarbo, Joan Martínez, Joan Madero, Adoba en atambores, Manarrique, Calderón, Yujaf Musa. Hay nombres incluso árabes, pero ¿qué hacen? Tocan tambores y tocan añafiles, que son instrumentos heráldicos. Si yo voy a hacer esta cantiga, es difícil que la haga con una tambor o que la haga con un instrumento, con una especie de trompeta. Entonces, pero no quiere decir que tocaran esto o que tuvieran una influencia total. Ahora, ¿dónde está el otro elemento árabe, aparte de la forma segelesca? Sin duda, en algunos ritmos de las cantigas no son tan de patrón ternario como los ritmos franceses que pueden haber influenciado de lo que se llaman los modos de Notre Dame, o se ciernen tanto a lo que se llama la notación de Franco da Colonia o de incluso algunos otros tratadistas, sino hay cantigas que entran muy bien con formas de organizar el ritmo que aparecen en tratados de Inman,
del año 1000, de mediados del año 1000. Sin duda que hay esa famosa Santa María Estrella de Día, tan, 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 tan. Es un patrón que aparece descrito en el tratado ese en relación de longas y breves. Sin duda hay una influencia. Si quieren compararlo, a mí me gusta pensar cuando uno dice el folclore o la música folclórica, no sé, argentina, colombiana, venezolana, ¿tiene elementos de las culturas prehispánicas? Sí, perfecto, seguramente. ¿Cuáles son? Cantan en castellano, cantan coplas octosilábicas, ahí no encuentro nada, cantan en el sistema tonal. El ritmo, por ejemplo. Bueno, puede ser influencia de pueblos originarios o influencia en cuanto a la práctica de los esclavos africanos. Acá yo podría decir que puede haber en patrones rítmicos que aparecen ahí o en el uso de algunos instrumentos que aparecen ahí, sin duda, pero no creo que los tocaran de manera como tocan los musulmanes de hoy día o del siglo XIX. Ahí está un poco la idea. Hay elementos, pero ojo con eso. Repito, hay como una cuestión de entender como que vivían todos en paz, en armonía y demás, y no se entiende las matanzas del siglo siguiente de judíos, porque si estaba todo tan bien, ¿qué pasó de repente? ¿La peste hizo que saliera todo un antisemitismo? Ojo con eso. Lo mismo que pasa con los moriscos después, cuando se toman los territorios, o sea, no quiere decir que a uno le encantaría ver ese pasado glorioso, al estilo celta, pero hay que tener también, ver cuál es la evidencia. Repito, no quiere decir que yo no pueda hacer música de las tres culturas, vender discos, hacer un espectáculo, que creo que alguna vez en mis principios lo he hecho, pero también es entender, poder ver la evidencia y construir a partir de eso. Perdón que me fui con la pregunta, pero era una cosa que no había aclarado que estaba buena decirla. Si hay alguna otra pregunta más, estoy dispuesto. Bien. Bueno, los he mantenido atrapados, o sea que no sé si es porque están ahí atrás de las cámaras, si están haciendo otra cosa o si les interesó. Espero que haya sido. No. Muy interesante, sumamente interesante. Estas cosas nuevas de internet, que uno hay 20 personas y uno dice, bueno, sospecho que estarán, pobre Graciela, si se cargo, no fue. Que Graciela la conozco, seguro que está interesada. Pero está buenísimo porque uno también participa de cosas y no tiene por qué estar ahí sentado como en una conferencia, tratando de ver cómo hace para pararse, para que la cintura, que esto, que el otro, uno puede estar haciendo otras cosas y escuchando o viéndolo después, como mucha gente lo va a ver, lo cual es buenísimo. Así que festejo y saludo la invitación y la posibilidad de poder haber hecho estas conversaciones. A ver, Pablo me dice uno de mi hijo de 8 años se detuvo a escuchar, buenísimo. Pasan también esas cosas, está buenísimo. Y en serio, gracias Adriana, a vos y a toda la cátedra, porque la verdad que le pasaba muy bien y me ha servido para algunas cosas que tenía pensadas, renovarlas, pensar esto que le decía al principio, de probar, decir, bueno, poder cantar o tocar algo que a veces lo hemos hecho en público, en vivo, que es mucho más fácil, pero dije, ¿qué es esto? Y bueno, probemos. Eso le da un interés y un poco el decir, esa persona que habló como una hora de eso, a ver, ¿y qué hace? Porque es como un comentarista de fútbol, lo que siente a veces, que explica, y después dice, y a ver, agarrá la pelota, ¿haces algo? ¿Vos o solamente sos un comentarista? Bueno, yo demostré que juego mal, pero algo juego. Lo suficiente como para poder hablar de fútbol. Así que bueno. No, realmente un placer y bueno, yo creo que la música es algo tan especial que nos une a todos, es decir, más allá de los especialistas como vos, o me pongo decir como ejemplo de los que de música no sabemos nada, pero eso no quiere decir que no lo podamos disfrutar. Así que ha sido un placer y creo que es un placer que tienen todos aquellos que en este momento están presentes y que van a tener aquellos que digamos que puedan escuchar esto a través de las diferentes vías que tenemos. Así que bueno, no me queda nada más que agradecerte infinitamente por la buena disposición, por el momento lindo que nos hiciste pasar y por lo que aprendimos. Bueno. Y a todos ustedes, bueno, gracias por acercarse y por compartir con nosotros esto que trata de hablar del medioevo y de acercarnos un poco más a este periodo que a veces está tan mal conocido, tan mal visto. Así que bueno, gracias a todos ustedes y bueno, y hasta la próxima.
Muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.